Eh, bueno, partiendo con esta cátedra, ¿cierto? Abierta, nacional, que hemos coorganizado con la Red en Arte y Humanidades del Consorcio Universidad del Estado y la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Los saludamos muy cordialmente, ¿no? Las personas que estamos aquí participando, los saludamos de manera muy cordial y en particular les envío un abrazo afectuoso desde la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Estoy en el propio campo, entonces los saludo de acá, pero también imaginariamente los saludos desde este gran proyecto de Universidad Nacional, público, abierta y libre, ¿cierto? Que conformamos las 18 universidades del Estado y que en esta estrategia de trabajar colaborativamente y en red hemos de alguna manera desarrollado, ¿cierto? Esta cátedra que tiene como objetivo principal transformarse en una plataforma de diálogo crítico, ¿cierto? En torno a las materias que nos interesan, ¿no? Que son las artes y las humanidades, justamente cuando hoy están súper eh, en contingencia, en disputa, en tironeo, ¿cierto? Por lo tanto, nos parece muy pertinente como pensarla desde hoy y posicionarnos también en ese sentido colaborativa y críticamente. ¿Ah? Así es que la invitación, en principio como agradeciendo que hayan accedido a esa invitación al día de hoy los participantes y dejarlos invitados para las sesiones próximas. Son 3 sesiones, es una cada mes, es el tercer jueves de cada mes. ¿Ah? Y en cada una de esas sesiones vamos a discutir algunos elementos eh, que hemos definido, ¿cierto?, como problemáticas para poder abordar desde las artes y las humanidades a nivel territorial. Quisiera recordarle a los que no se han inscrito aún y quisieran hacerlo, que son 4 sesiones. Esas 4 sesiones tienen un carácter territorial. La primera, en la que participa Alejandra Botinelli de la Universidad de Chile, Willy Taller de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación y Maritza Frías Serpa de la Universidad del Paraíso, ¿cierto? Tiene este carácter territorial central, pero las próximas sesiones hay una sesión del sur, hay una sesión austral, hay una sesión norte. Entonces, tratamos de alguna manera como de abarcar la problemática de carácter territorial. Para la sesión de hoy, ya les decía, está Alejandra Botinelli, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, directora de Relaciones Internacionales de esa facultad, académica súper relevante en el ámbito de la literatura, eh, con un super programa, ha hecho un trabajo muy relevante en términos de literatura del mundo. Así que estamos muy contentos de tenerla hoy día. Participante activa de las Utopías por Venir también, cosa súper relevante para este trabajo. Maritza Frías, ¿cierto? Actriz, directora del Centro de Investigación Artística de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Paraíso, doctora en Filosofía y Mención Estética de la Universidad de Chile, así que también estamos muy contentos de tenerla. Y Willy Thayer, destacadísimo filósofo, con amplísima trayectoria, con textos súper valiosos y que han formado a una generación, digamos, ¿no? Así que también muy agradecido que haya aceptado esta invitación. Hoy día vamos a pensar, ¿cierto?, el rol tironeando la universidad pública en torno a las artes y las humanidades, cómo esto se va configurando y, bueno, cuáles los desafíos que podemos pensar también hacia el futuro. Les comentaba hace un ratito que la modalidad que tenemos en torno a este Zoom es que vamos a hacer 13 exposiciones, aproximadamente 20 minutos cada uno de nuestros profesores, y después tenemos un espacio para poder hacer una discusión, un diálogo, una conversación en la que todos pueden participar mediante el chat. Puedo transmitir en ese sentido sus preguntas, sus comentarios, y evidentemente también entre los propios panelistas pueden hacer algún tipo de diálogo en torno a las intervenciones que cada uno establecieron. ¿Sí? Quisiera, para finalizar esta presentación, agradecer
al equipo técnico de la Universidad Metropolitana que sostiene estas sesiones. Es un equipo que ha desarrollado un trabajo muy relevante y que han colaborado fuertemente con esta iniciativa. Un trabajo que ha dirigido David Reyes en ese sentido, así que quisiera agradecerle a él. A Ignacia Saona, que es la coordinadora ejecutiva de la Red de Arte y Humanidades, que también ha hecho un trabajo súper relevante para que esto pueda estar sucediendo. Y finalmente también a Carolina Navarrete, que fue como la impulsora de esta situación, así que quisiera también enviarle un abrazo afectuoso. Bien, sin más, esperamos solo escuchar y discutir muy interesantemente sobre lo que ustedes nos puedan contar. Comenzamos con Willy, después a ver si Alejandra nos puede comentar y finalizamos con Maritza. Entonces, ¿les parece bien ese orden? ¿Sí? Hacemos 20 minutos cada uno y luego finalmente discutimos y yo les doy de alguna otra manera como esta pregunta y comentarios de la gente que nos está escuchando hoy día. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, Willy, escuchamos con atención. Vale. Voy a decir breves cosas sobre lo que voy a leer, porque puede permitir ubicarse más en el texto, que puede tener algo abultado, digamos, ¿no? Son muchas cosas en un espacio pequeño. Entonces me voy a referir básicamente a dos convocatorias que hizo eh, los Anales de la Universidad de Chile, la revista de los Anales o Anales de la Universidad de Chile, una en 1994, y ahí voy a decir algo de qué se trató esa convocatoria, y una que hizo en 1900, está buena esa, en el 2021, que de alguna manera repite la convocatoria del 94. La convocatoria del 94 es como a propósito de una crisis excepcional que estaría sintomatizando, viviendo la Universidad de Chile, a propósito digamos, de la, de la transformación que está sufriendo la universidad internamente, o que viene sufriendo hace ya mucho rato, digamos, durante la dictadura, pero también, eh, bueno, hasta el 94, bueno, de la transformación neoliberal, ¿no? Del dispositivo universitario chileno. Y la segunda convocatoria, que es el 2021, yo creo que tiene que ver, así la traduzco, con el impacto que tiene para la universidad, y también para las humanidades. Sobre todo me interesa mucho esa segunda parte, la cuestión de las humanidades, aunque no solo las humanidades. El mayo del 2018, la revuelta del 2019 y también a mí me interesa por lo menos, ¿no? Leer el texto eh, de la primera convención constitucional del 2020-2022, digamos, ¿no? Ese texto que fue rechazado, ¿no? Me interesa porque yo creo que hay ahí en esos tres sucesos, acontecimientos, ¿no? Eh, eh, algo que tiene, algo que no se puede simplemente cerrar respecto, por ejemplo, de las humanidades, ¿no? Por supuesto que también de las artes, de la universidad, en fin, ¿no? De aquellas cosas que están en el título de nuestra mesa. Entonces, bueno, voy a leer sobre todo de la primera parte, ¿no? O sea, de la convocatoria de 1994, porque la convocatoria de 2021 alcancé a desarrollar algo sobre
Humanidades en relación a la revuelta y al mayo del 2018, pero son simplemente apuntes y no sé si voy a alcanzar a llegar ahí. Entonces leo, ¿no? En 1994, la revista Anales de la Universidad de Chile invitó a un conjunto de académicos, escritoras y profesionales de diversas áreas a conversar y discutir bajo la forma de un seminario sobre la crisis de la universidad. El tono y los enunciados de la convocatoria de dicho seminario hacían entrever que no se invitaba a una discusión puramente académica sobre la idea de la universidad y su relación estructural con la crisis que parecía constituir, acompañar transversalmente desde siempre a la universidad en tanto institución en permanente transformación, en el sentido, en el sentido del progreso. Crisis regulares, o sea, no se invitaba a discutir sobre este tipo de crisis, no las crisis regulares en las cuales siempre se encuentra la universidad, entendidas, digamos, hegemónicamente como crisis de progreso, como crisis de modernización. Crisis regulares de presupuesto, de gobernabilidad, de autonomía, de pertenencia, de responsabilidad, de reciprocidad con el Estado y la sociedad, etcétera, ¿no? Crisis de los límites también de lo universitariamente sancionable como saber. En fin, era una convocatoria en ese sentido muy estratificada. eh, Perdón, digamos, no se trataba de esta crisis permanente, digamos, y siempre vinculada a una cierta ideología de la modernización o del progreso, sino que se trataba de una crisis excepcional, ¿no? Que tenía un carácter completamente excepcional. Sin que expresamente la convocatoria excluyera estas modulaciones de la crisis que mencionaba recién, que abastecerían y darían vida e inteligibilidad a la universidad, siempre en el marco en el cual en cada caso se había desempeñado y se desempeña la universidad. Parecía que esta convocatoria más específicamente nos invitaba a examinar, a conversar, a discutir sobre una crisis excepcional, una crisis fuera de serie o ya no, simplemente en la serie, a discutir el horizonte de inteligibilidad de lo universitario de la universidad. Crisis excepcional que no tendría simplemente lugar en el horizonte de verosimilitud y de inteligibilidad en el que se había venido o había venido aconteciendo la universidad, sino que parecía acontecerle más bien a dicho horizonte, al sistema de límites, categorías, funciones y disposiciones en el que se sostenía su habitualidad y su familiaridad, su legibilidad, su autonomía, el mundo universitario en el que entonces se actualizaban sus más de 150 años. Esta crisis sugería, creo, esta crisis de la convocatoria, esta crisis más específica de la convocatoria, eh, esta crisis sugería aquella convocatoria no tenía simplemente lugar en la historia moderna, soberana de la universidad, sino que le acontecía a esa historia desestabilizando su acontecimiento de más de un siglo y medio. Entonces, aquí tengo una cita que la podría haber proyectado, pero ya no tengo tiempo. Lo que decía es esto, ¿no? Progresivamente vemos cómo nuestro espacio histórico se pierde y no parecemos capaces de generar otro. Resulta urgente, por esto, confrontarnos sobre la necesidad de nuestro espacio por la posibilidad misma de esta espacialidad, rezaba la convocatoria. E invitaba entonces también a discutir y a escribir sobre cuestiones como qué es hoy, en 1994, una universidad nacional, en virtud de qué la Universidad de Chile puede seguir llamándose Universidad Nacional, cuáles son y cuáles deberían ser las relaciones entre Estado y universidad, cuál debería ser el nuevo contrato entre universidad y sociedad.
Aún resuenan, creo, las interrogantes de dicha convocatoria de 1994. Resuenan, eso sí, creo, contagiadas por el acontecimiento del Mayo Feminista del 2018, la revuelta 2019, la Convención Constitucional de 2020-2021 y la revotación, no sé por qué uso esa palabra, digamos, que creo que no existe, pero el haber vuelto a votar la Constitución de 1980 finalmente, ¿no? Como resultado del plebiscito de diciembre de 2023. Aquello que la convocatoria de 1994 invitaba, aquello a lo que la convocatoria de 1994 invitaba era discutir y analizar el acontecer universitario en lo que parecía experimentarse como su destitución, su secesión o, dicho de otra manera, su apertura, en todo caso, a otro acontecimiento de la universidad que ya la embargaba, a un acontecimiento distinto de ese acontecimiento moderno en el cual, digamos, se encontraba la universidad, eh, un acontecimiento que ya la embargaba y en el cual sus nombres o categorías tradicionales y todo lo que venía siendo familiar, si bien seguía en curso, parecía volvérsele cada vez más extraño. Al mismo tiempo, los nombres y maneras de funcionar que novedosamente empezaban a sobrevenirle, nombres tan subyugadores como infamiliares, poco a poco se iban tornando habituales y corrientes hasta ir desapareciendo en la llanura de lo cotidiano por la cual se camina sin mayores sobresaltos. O sea, esta especie de transición, digámoslo así, ¿no? De la universidad moderna chilena a esta universidad neoliberal. eh, entonces, bueno, es un tránsito que no se puede marcar simplemente como en una fecha o en unos signos o símbolos, por supuesto que habría que hablar de ellos, ¿no? Pero que sí, de alguna manera se fue experimentando, y la revista Anales quiere armar, digamos, un seminario justamente sobre esa transición que ya es muy, digamos, significativa en la cotidianidad misma de la universidad, ¿no? Así, en ese pasaje de un modo de producción de la universidad a otro modo de producción, las categorías, entendiendo que me estoy refiriendo aquí a las categorías de estos distintos modos de producción de la universidad, ¿no? La universidad tradicional, por decirlo así, y la universidad que emerge con la dictadura y, bueno, con la Constitución del 80, la ley de universidades, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Así, en este pasaje de un modo de producción de la universidad a otro modo de producción, las categorías chirriaban en un desajuste entre lo acontecimental y lo discursivo. Y creo que siguen chirriando para nosotros estas categorías y nombres. Chirrían también en el título de nuestra mesa, porque las palabras universidad, humanidades, bueno, lo público, ¿no? El arte, resuenan, al menos para nosotros, y resuenan, yo creo que en la cotidianidad misma, en la confusión en la cual nos movemos, resuenan al menos dos modos de producción, dos modos de comprensión de la universidad y de estas categorías o de estas nociones. Uno, un modo de producción aparentemente en despedida o más en despedida, aunque no termina de irse, y otro cada vez más consolidado. Y no se trata solo de un conflicto de nombres y de categorías, sino de un conflicto de mundos, de modos de ser de la universidad y en ese sentido de un conflicto existencial. Voy a decirlo otra vez, pero un poco de otra manera, más que como para volver atrás, para avanzar, ¿no? Para empujar un poco el texto que estoy, bueno, leyendo, ¿no? Aquello a que la convocatoria de 1994 invitaba era a reflexionar sobre la transformación de la esencia
entre comillas, o naturaleza, o el acontecimiento de la universidad, que sufría la universidad, la transformación de su propio acontecimiento. Pero en la misma medida en que la naturaleza o esencia o acontecimiento de la universidad parecía desvanecerse en una performatividad que irrumpía y en la que ella ya no podía sino experimentarse como desplazada, como moribunda, performatividad que irrumpía afirmándose con fuerza, robándole en cierta manera el nombre, las categorías, para aplicarlas, esos nombres y esas categorías, homonímicamente de una manera tal que la universidad tradicional, digamos, o moderna, casi no podía reconocer. En esa misma medida, entonces, era la comprensión misma, la disposición misma de la universidad moderna, la que parecía entrar en crisis, en una crisis que se experimentaba como definitiva. Lo medular de la crisis enunciada en la convocatoria de 1994 decía relación entonces a la coexistencia efectiva y en conflicto de dos modos de acontecer, de dos modos de ser de la universidad, que utilizaban los mismos nombres para referir acontecimientos diferentes, dispositivos universitarios existencialmente en tensión, dispositivos universitarios contrapuestos, de los cuales uno, el que irrumpía con la dictadura como universidad neoliberal, llevaba a cabo, y esto obviamente que es una manera en que yo leo, ¿no? Llevaba a cabo la hipertrofia de uno de los vectores de la investigación y del conocimiento que recorría la idea de la universidad moderna, a saber, el vector productivista finalizado instrumental de la Universidad Estatal Moderna Nacional, enrolado ahora en la producción del valor financiero abstracto no nacional. Junto a tal hipertrofia del vector productivista en un vector rentista, la universidad moderna experimentaba la atrofia y asfixia de su vector crítico, especulativo, desobrante, más que productivista, vector que interroga la condición y la condición de la condición del saber y de la investigación, vector este característico, irrenunciable de la universidad moderna. Bueno, con este vector me estoy refiriendo a lo que normalmente se llamó la facultad menor, o la facultad de arte, o la facultad de filosofía, o la facultad de literatura, o ahora estamos hablando de ello como humanidades en general, ¿no? Era en este pasaje en el que la universidad se subsumía realmente en otro acontecimiento, para ella casi no universitario, en ese contexto, algo así como que la universidad empezaba, o ella misma empezaba a acontecer de una manera en que le era difícil reconocer lo que estaba ocurriendo y reconocerse en aquello que le estaba ocurriendo, que creo que de alguna manera es algo que todavía sigue ocurriendo y ojalá que siga ocurriendo. O sea, que no entremos, por decirlo así, en una llanura en donde ya nada nos sorprende. Era en ese pasaje en el que la universidad se subsumía realmente en otro acontecimiento para ella casi no universitario, en el que se sentía a morir, me estoy refiriendo un poco a la convocatoria del 94, o dejar de ser una universidad, donde le era posible, donde tal vez siempre, cada vez que le aconteció un pasaje análogo a este, si es que alguna vez le aconteció algo así, le había sido posible, digo, a ella empezar a experimentar su naturaleza, su esencia, su acontecimiento como algo no universal, simplemente estable, válido en cualquier tiempo o emplazamiento, en cualquier cuerpo, sexo, raza, clase, nación. Le habría sido posible experimentarse entonces como una versión de la universidad, ya no como la universidad. Experimentar por lo mismo, otra vez lo decimos, su historia, su lengua, su cuerpo, su sexualidad, su corporeidad, su raza, sus saberes, su conocimiento, sus categorías, sus trazas, sus libros, sus santos patronos,
como un fragmento, como la particular o peculiar universalidad de un peculiar imperio, por más expandida e intensiva que sea su acumulación arrolladora. Lo que quiero decir es que también la universidad moderna, ¿no? O sea, que el choque entre la universidad moderna, por decirlo así, y la universidad neoliberal, más allá de que haya cosas que se cruzan entre ellas, o sea, que no son cosas totalmente extrañas, porque hay vectores que se atrofian o vectores que se hipertrofian en esta transformación, en esta mutación. Eh, lo que quiero decir que en todo caso, en este choque de modos de producción de la universidad, algo se vuelve inteligible, ¿no? Algo se puede volver inteligible en una doble dirección, ¿no? Y eso que se puede volver inteligible es que, bueno, la universidad, no hay algo así como la universidad, ¿no es cierto? Probablemente sí hay algo así como una idea de universidad o ideas de universidad, pero que en su encarnación, digámoslo así, histórica, en cada caso, eh, tienden a fetichizarse como la universidad, olvidando, ¿no? Justamente el carácter peculiar que cada una de estas realizaciones tiene, ¿no? Bueno, continúo leyendo, no sé cuánto tiempo me queda, ojalá que pueda avanzar un poco más. A partir de este experimentarse como universalidad particular, universidad, universalidad particular o peculiar, podía considerar que lo que entraba en crisis no era simplemente la universidad, sino un modo de producción, un modo de acontecer y de haber acontecido hasta entonces la universidad y la Universidad de Chile. Había por lo mismo en esa crisis, en esa muerte, entre comillas, en ese trance de desnaturalización de la universidad, según la convocatoria del 94, y damos aquí otro paso, dentro del paso que estoy tratando de dar. Eh, Había entonces en ese trance de desnaturalización la posibilidad de experimentar ese trance como un don, o había en ese trance una especie de don, algo se daba allí, un don de inteligibilidad, un don que nos permitía comprender las clausuras en las cuales la universidad normalmente se mueve, fetichizándose, sin embargo, como la universidad. Bueno, hay un capítulo aquí que no tengo ninguna posibilidad de desarrollar por cuestiones de tiempo, que se llamaría la interfaz neoliberal, donde me refiero a algo así como, bueno, trato de dar una fórmula de en qué consistiría esa interfaz neoliberal con la cual está chocando la universidad tradicional, pero dejo eso ahí pendiente. Y doy un salto, ¿no? Eh, el acontecimiento del Mayo Feminista 2018, el acontecimiento de la revuelta en 2019 y la apertura de la Convención Constituyente de 2020-2022 fueron traducidos, si puede decirse, por la revista Anales de la Universidad de Chile en una nueva convocatoria el año 2021 bajo el título ¿Qué Estado para el Chile que viene? Esto es el 2021. ¿Qué Estado? Y traduzco de alguna manera toda la estratificación digamos, en la cual se organizaron los textos en esa revista, que he estado y traduzco ahora, por mi lado, la convocatoria entonces de 2021. ¿Qué nacionalidad, qué territorios, qué lenguas, qué especie, qué raza, qué clase, qué sexo, qué humanidad o qué posthumanidad, qué poshumanidades, qué ciencias, qué universalidades, qué parlamento, etcétera? Ahí me falta, por supuesto, desarrollar esta cuestión, ¿no? Está como marcado, ¿no? Me detengo en los nombres humanidades, humanidad, humanismo. Eh,
como nombres que fueron relevantes, que son relevantes, no creo que sean los únicos nombres relevantes, ni tampoco que sean los más relevantes, pero son los que me interpelan más para esta mesa. Me detengo entonces en los nombres humanidades, humanidad, humanismo. Lo hago porque nos convocan en el título de esta mesa. Tienen estos nombres resonancias bien distantes entre ellos. Si escuchamos esos nombres, uno, por ejemplo, en las proclamas por el humanismo cristiano, el nacionalismo, el occidentalismo y la seguridad nacional durante el golpe de Estado neoliberal de 1973-1979. Tienen estos mismos nombres una resonancia muy distinta, o no lo sé cuán distintas, pero en principio muy distintas en las performances, las rondas y consignas del Mayo feminista, de la revuelta y de la Convención Constitucional. Eh, bueno, 2018 y 2020, 2022. Y tres, tienen también estos nombres una resonancia muy distinta en los diccionarios etimográficos latinos y en sus juegos de referencia. Entonces, bueno, obviamente que queda pendiente porque no, digamos, he estado trabajando un poco sobre eso, pero estoy en proceso, digamos, de lectura. Dejo pendiente esa resonancia, eh, aunque las tengo más avanzadas, ¿no? En el caso de las proclamas y declaraciones de la Junta Militar en 1973, en las reformas educacionales, en las leyes, así como en la Constitución de 1980, y dejo pendiente también las resonancias que tienen en el Mayo Feminista, en la revuelta y en el texto desaprobado de la Convención del 2020-2022, y solo digo algo mínimo de los diccionarios, pero creo que nos permite abrir una conversación, porque los otros nombres, pienso, las otras resonancias se van a escuchar igual, ¿no? El término humanidades, humanitatis, en tales diccionarios está analíticamente concernido por un conjunto de disposiciones éticas específicas de la naturaleza humana. Estoy citando y parafraseando diccionarios, ¿no? Por ejemplo, o sea, la humanidad, esta palabra tendría que ver con amabilidad, delicadeza, cortesía, afabilidad, dulzura, clemencia, finura, bondad, gracia, sentimiento, ingenio, en un primer elenco de referencias, ¿no? En un primer estrato de referencias de la palabra humanidad. A este primer elenco se añade también un segundo conjunto de disposiciones que tendrían que ver con lo humano, con la humanidad, un segundo conjunto de disposiciones de carácter más histórico que natural. Claro, el primer elenco, el diccionario lo define como disposiciones naturales de lo humano, y el segundo elenco como disposiciones de carácter histórico. Eh, y entonces, el segundo elenco reúne las palabras educación, humanidad, educación, estudio, instrucción, costumbres, cultura, bellas artes, artes liberales, y así hasta culminar con las humanidades, perfiladas estas como los más variados conocimientos. Con esta constelación y gradación de manadas terminológicas pastando bajo la palabra humanitatis de los diccionarios latinos, perdón, humanitatis, los diccionarios latinos parecen sugerir a la vez una correlación entre los términos del primer conjunto con los del segundo conjunto, de tal manera que la afabilidad, la delicadeza, la cortesía encuentran su equivalente transportado en la educación, el estudio, etcétera, ¿no? Como si entre las disposiciones éticas, naturales y su cultivo histórico, educativo, en el diccionario latino se proyectara un puente de doble vía, más que de dirección única. Eh, bueno, lo que aquí voy a cerrar, me queda muy poquitito, ¿no? Lo que aquí vamos sugiriendo sobre humanidad, humanitas y humanidades, humanitatis, sin embargo,
tiene lugar, todas estas dos constelaciones de nombres o de palabras, tiene lugar en la clausura, la hegemonía histórica del diccionario latino, también la apertura, ¿no? La apertura, la clausura, la hegemonía de la hegemonía histórica del diccionario latino, sus refracciones y herencias, institutos e instituciones, testimonios y testificaciones, en la conquista, la imperialidad, el diálogo, la traducibilidad, la reflexión, la guerra de lenguas y las ruinas lingüísticas que le van otorgando cuerpo a esa totalización gramaticalmente articulada que se denomina lengua, e imperialidad latina. Lengua latina inscrita a su vez en el acontecer del alfabeto fonético, etcétera, etcétera. Me voy a saltar esto para terminar más pronto por efectos de tiempo. Genealógicamente tendríamos que admitir respecto de humanitas y humanitatis del latín, pero también de las lenguas romances y de cualquier otra lengua, que la identidad de un idioma, de su humanidad y de sus humanidades, no es un punto de partida, sino una resultante, la hegemonía de unos efectos de sentido que se imponen, dominan en medio de la contingencia y de una población de ruinas, de ruidos lingüísticos que le dan cuerpo. Porque no podría hablarse de la identidad de un idioma, de sus humanidades, cuando están en formación, en transformación, en mutación, en devenir o en degradación, en quiebra. Desde la polvareda genealógica que levanta la revuelta, por ejemplo, pero también el texto de la Convención Constitucional, este nudo de cuestiones sobre la humanitas, las humanidades, la humanidad, dice relación, creo, ¿no? Así lo escucho, al menos por ahora, digamos, en este estado de estudio, por decirlo así, desde la polvareda genealógica que levanta la revuelta, pero bueno, también el texto de la Convención Constitucional y bueno, también el Mayo feminista eh, y la subordinación, el arruinamiento, el exterminio estatal de otras lenguas que pueblan el territorio más o menos extenuadas, vueltas más o menos museo o reserva y patrimonio viviente. Cuestiones que de alguna manera saltaron, creo yo, muy fuerte como una especie de iconoclastia también y de imágenes y consignas en la revuelta, ¿no? Dice relación también a la expropiación, a la colonización, subordinación al estado de guerra histórico de las lenguas en sus respectivas humanidades, a la voluntad de poder en el lenguaje que ya Nebrija promovía en la introducción a la gramática castellana de 1492, bajo la conjunción gramática y espada, imperio y lengua, cosa de la que presentía bastante también Andrés Bello, para quien la gramática era una institución indispensable de unificación, contención y estabilización de los particularismos idiomáticos, etcétera, ¿no? Eh, en la elaboración de y la necesidad de elaborar una gramática, una constitución política de la lengua. Bueno, en realidad me queda un trozo más o menos largo, entonces voy a resumir nomás para cierre de lo que viene, ¿no? Y como digo una cosa con otra. Eh, Creo que lo que estuvo en juego, digamos, ¿no? Y lo que está en juego no es algo que simplemente estuvo en juego, sino que sigue estando muy fuertemente en juego en el texto de la Convención Constitucional de la primera Convención Constitucional, ¿no? Del 2020, pero también que sigue estando muy fuertemente, digamos, en lo que se levantó con la revuelta, ¿no? De una manera, digo, eh, general, digamos, ¿no? O sea, que tocó a todo el mundo, ¿no? Tocó el universo, por decirlo así, completo, ¿no? De cosas, ¿no? Lo mismo que el mayo de 2018. Creo que lo que se tocó aquí
y que tiene que ver con las humanidades, pero no solamente con las humanidades, sino también con las instituciones en general, y por supuesto, bueno, con la universidad, y por supuesto, con la Constitución, ¿no? Es la cuestión de una Constitución menor, ¿no? Entonces, retomo esta palabra que la puse allá arriba, ¿no? Al comienzo del texto, la idea de este vector, que es muy fuerte en la universidad moderna y que sin embargo está, por decirlo así, eh, exhausto, ¿no? Como cada día más exhausto en el contexto de la universidad neoliberal, que tiene que ver entonces con este vector menor de las humanidades, ¿no? O de las artes, o de la escritura en sentido fuerte. Y cierro con esto. Creo que esa minoridad lo que demanda, más que un cambio, por decirlo así, ¿cómo decirlo? Un cambio de articulados, un cambio de artículos, ¿no? O de reglas, o de principios de funcionamiento de la universidad, pero no solamente de la universidad, sino también de, digámoslo así, de la sociedad y de su relación a una constitución política, ¿no? Lo que se demanda es una transformación de la lengua, ¿no? Lo que está exigido, creo, en el Mayo, en la revuelta y en el primer texto de la convención, es eh, un cambio de lengua, un cambio de gramática también de la lengua. Y esa es una cuestión que le cabe principalmente a las artes, eh, y por supuesto digamos, cuando digo las artes me estoy refiriendo a las artes visuales o digamos, a las artes en general, ¿no? A la literatura, eh, bueno, al, al poetizar ¿no? O a la filosofía, ¿no? Bueno, lo dejo hasta aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Willy. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo a los participantes que pueden ir haciendo comentarios, que sus comentarios van a ser recogidos, así que si es que hay alguna cosa en torno a esta exposición de Willy, pueden irlo haciendo. Eh, Escuchamos a Alejandra Botinelli, ¿ah? La profesora Alejandra Botinelli de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias también, Willy, Maritza, feliz de estar acá, y al CUECH, por supuesto, por abrir esta instancia, que es recurrente también, como decía Willy, ¿no? Casi como en oleadas, ¿no? Bueno, yo también tengo un texto, espero también compartirlo de manera, digamos, sintética. También tiene primero era un texto sobre el estatuto del ensayo, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que decía Willy respecto de esta nueva lengua, ¿sí? O de pensar la lengua, y de cómo ha sido también uno de los géneros proscritos en este contexto, y por qué es fundamental, ¿no? Recuperarlo, o repensarlo, etcétera, recrearlo. Y bueno, ahora desde luego escribí una presentación, una introducción más contextual. Bueno, voy a leer, ¿sí? Una posible función de la crítica, dice Pello Aguirre, consiste en producir una crisis en su objeto de estudio, pues no hay crítica sin autocrítica. No es crítica la que no es capaz de pensarse a sí misma. Tarea principal entonces es repensar el lugar de las humanidades en tanto trabajo para la deliberación pública y la crítica, nuestras tareas, objetos y paradigmas, pero no solo ellos, sino pensarlos más ampliamente también en su estar, pensarlas a las humanidades en su estar en el mundo hoy como modos de habitar el mundo, este mundo. Lo peor que podríamos hacer en el marco de los análisis de la crisis o agonía o muerte
como sea que se llame hoy día, se le llame hoy día de las humanidades, es replegarnos en el monumento a nuestras certezas. Se les llame ahora con siglas como HACS, ¿no? Que es una sigla que se ha venido retomando, o cualquier solución apurada que tienda, solución, ¿cierto?, que tienda a obliterar los problemas de fondo y nos ponga cada quinquenio ante los llamados más o menos, en general menos, sofisticados a exterminar a las humanidades o en su defecto a volverlas prácticas, esto es, efectivas y productivas y sobre todo útiles, pero también visibles, publicitarias. Por favor, se sabe, lo que no se exhibe no existe. Esto nos dicen todo el tiempo. Entonces yo me preguntaba, entonces no existo, existo menos, ¿en qué sentido existo menos? Cada vez me pregunto cuando pienso en el momento en que dejé una de las redes sociales que son, bueno, estos como iconos del narcisismo infinito y la alegría, ¿no? Entonces, ser productivas y prácticas, útiles, las humanidades. ¿Qué significa eso hoy? Es una de las preguntas que a mí me surge. Significa ser prácticas como lo eran las intervenciones casi solitarias de Karl Kraus en su periódico La Antorcha, en el que cumplía roles de director, columnista, editor, bueno, diría hoy día diseñador, ¿cierto? Y donde publicó por 37 años, ¿sí? Casi en solitario, ¿sí? Sus corrosivas críticas a una cultura y también en la línea de lo que dice Willy, ¿cierto? A un lenguaje en degradación, un lenguaje que banalizado y mercantilizado, anunciaba para él apocalípticamente también la catástrofe que luego vino. Eso significa ser prácticas, ¿no? Las humanidades. Significa ser práctica en las humanidades, algo, hacer, ¿no?, lo que hizo, o algo como lo que hizo, lo que fue Bertolt Brecht, promoviendo métodos y prácticas artísticas, extrañamientos, distanciamientos, apropiaciones, desplazamientos, que permitieran abrir los ojos en medio de la oscuridad a esas personas demasiado colmadas del ruido de la tradición y del orden. Eso significa ser prácticas, porque para mí eso es práctico, ¿no? Eh, Significa, bueno, ser productivas también nos dicen las humanidades, ¿cierto? Significa ser productivas en las humanidades, significa hacerlo como lo fue Violeta Parra, como ella imaginaba el quehacer, ¿no? Uno podría decir humanístico, ¿cierto? Sí, o humano, ¿no? Como compositora, poeta, cantora, pintora, bordadora, etnomusicóloga, ceramista, escultora, o ser productivo como lo imaginaba Walter Benjamin en el Instituto para el Estudio del Fascismo en 1934 en París, para quien el autor debía en primer lugar ser aquel que hiciera de la autoconciencia de su lugar en el proceso de producción la potencia de la creatividad de su forma. La forma debía producir la educación sobre la propia dinámica de la producción artística. Su trabajo, que el del productor dice, lo estoy citando aquí, no se limitara, el trabajo del productor no se limitará nunca a ser un trabajo sobre el producto, no se limitará, perdón, se ejercerá siempre al mismo tiempo como un trabajo sobre los medios de producción. En otras palabras, estoy citando a Benjamin, sus productos deben poseer además y antes de su carácter operativo una función organizadora. Fin de cita. Es decir, ser trabajos intelectuales que abran nuevos horizontes intelectuales. Entonces, ¿cómo producir? ¿Cómo ser productivos? ¿Qué significa? ¿Cómo ser prácticos? De esas maneras, en la forma de Krauss, de Brecht, de Violeta Parra o de Benjamin, hoy, ¿es posible serlo de esas maneras? Hoy, cuando la practicidad se juega en simulacros de actividad, dice también Pello Aguirre, que a mí me gusta mucho, ¿no? Para pensar cómo él habla de la línea de producción de la crítica, ¿no? En una pseudoactividad, la pseudoactividad, por ejemplo, de las redes, ¿no?, que toma tanto tiempo, o la sustracción, también me parece que es un fenómeno que nosotros vivimos cotidianamente, en la sustracción de los cuerpos, ¿sí?, de los cuerpos mismos como escenas materiales y afectivas de la interacción. Se restan los cuerpos de las clases, también de las conferencias y las charlas,
¿sí? Como esta, ¿sí? Se restan los cuerpos de las reuniones, se restan hasta de los cafés, se restan los cuerpos de los estudiantes y de las estudiantes del paro, se restan de las asambleas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, digamos, funcionar esa practicidad, cómo ser prácticos cuando se restan también, se sustraen los cuerpos, ¿cierto? Como escenas afectivas de la interacción, ¿sí? ¿Cómo ser prácticos cuando la practicidad se juega hoy día en una también, podemos decir, pseudocrítica, ¿no? En sucedáneos de práctica crítica. ¿Por qué digo sucedáneos? Porque son prácticas críticas que no nada en crisis, ¿no? Que no tienen consecuencias, ¿sí? Y que no ponen en crisis, por supuesto, menos sus propios presupuestos, ¿sí? ¿Cómo ser prácticos cuando la practicidad se inscribe en cuerpos, instituciones como los nuestros, el mío, puedo apostar de muchos de los estudiantes aquí presentes, los colegas aquí presentes, en cuerpos, instituciones, ¿no? Traspasados por la ansiedad, por la precariedad, por el agobio laboral o el agobio mental. ¿Cómo pueden esos cuerpos ser cuerpos que produzcan una recomposición de la escena pública de lo común? Probablemente solo modificando, ¿no? Estas formas, ¿cierto? Que son parte de, también decíamos en un trabajo que escribimos con un colega filósofo Rodrigo Carmi, ¿no? Como parte de un modo de producción, ¿cierto? Del conocimiento actual. Probablemente solo modificando estas dinámicas de producción en un marco de otras condiciones que permitan la reemergencia de eso común. Enfatiza Cecilia Sánchez, ¿no? Lo común como aquello que es inapropiable, es decir, lo que no se puede apropiar privadamente, lo que no se puede vender o comprar, ¿no? Las humanidades probablemente entonces debiesen ser eso, ¿no? En primer lugar, o transitar en esa dirección, o pulsar en esa dirección, ¿cierto? Que es de aquellas conciencias e inteligencias y cuerpos, ¿sí? Que no son apropiables, ¿sí? O no son enteramente apropiables. Entonces, la primera cosa que debemos resguardar, pienso yo, y recuperar de las humanidades es eso que tienen de inapropiables, de común. Y ante las nuevas tentativas de exterminio de las humanidades, en mi opinión, solo podemos constatar que si quienes propugnan la privatización de todo el ámbito de la vida quieren terminar con las humanidades, es probablemente porque éstas aún resguardan un resto vital que no ha sido apropiado y que no es pasible de vender, que es común. Que eso entonces es lo que debemos identificar y resguardar, caracterizar. Que la primera tarea entonces es profundizar en aquello que de las humanidades no ha podido aún ser apropiado por la tecnocracia, porque ello ha resistido 1000 cataclismos, porque en su carácter posapocalíptico nos revela nuestras debilidades, ¿sí? Pero también aquello que las humanidades, ¿sí? Aún somos como potencia. Bueno, ahora voy a leer un poco la segunda parte que tenía que ver con esta cuestión del ensayo, ¿cierto? Voy a tratar de conectar. Que estalle la inquietud, decía la poeta Olvido García Valdés. El ensayo es un género particularmente poroso a las aperturas de las cuales estaba hablando y que estaba promoviendo. Es el género abierto. Duda, primero que todo, de las dicciones de la objetividad crítica y más bien por el contrario, sobre esa duda se levanta, se hace cuerpo y en ella se regodea, ora como género distante que señala de lejos la cisura entre escritura y realidad, ora como género propio, inmerso, encarnado, que hace palpable en el cuerpo de la propia voz que enuncia la operación escritural
y la pone en primera línea, la hace crecer ante su vista, muchas veces estremecida de sí mismo el ensayo. El ensayista, decía Martín Cerda, camina exteriorizando, lo cito, exteriorizando el humor de su alma y al mismo tiempo interiorizando el rumor del mundo. Cita él citando a Flaubert. Bueno, ¿qué se ensaya cuando se ensaya? Se ensaya en primer lugar un sujeto, una posición y una mirada, una ubicación. Y con ello la construcción de un yo, de una voz propia que se produce en el temblor de la escritura. Estoy citando a Patricio Marchand. Una voz que se sabe transitoria y radicalmente incapaz de ser las cosas, que hace de esa distancia entre ella y esas cosas su lugar de alojamiento. Y que juega entonces a parecer, que para ello se imposta, que para ello se vuelve tenue, vivaz o apenas sugerente, atropellada, saltarina o corrosiva. Una voz que reconoce el vacío, el abismo entre ella y esas cosas, que sabe del desasosiego con la realidad y se da a habitar ese espacio intermedio que es la fricción que produce la propia voz como oída siempre a destiempo de esas cosas que narra. Voz sabidamente parcial, quebrada, voz política. Pero además es una escritura, ¿no? Está el ensayo que, como apuntó Joseph Addison, aún con foco en la representación, se halla condicionada por la búsqueda del deleite de la imaginación. Para el escritor inglés, la sensibilidad solo se abre ante lo bello, que está emparentado al placer que genera la fantasía, tanto mayor, cito, cuanto más perfecciones descubre en un mismo objeto, fin de cita. Y ello ocurre por diversidad también. Cuanto mayor excitación reciban los sentidos, más abierta se encontrará la sensibilidad a eso que llama lo bello, que de esa manera se convertiría en una creación. Eso es para Addison, ¿sí? La novedad, la forma nueva que contrasta con los gustos afirmados y repetidos, afirma el ensayista, puede colaborar asimismo a hacer de la forma un relieve, una materia notoria y por ello a centrar la percepción y abrir la imaginación. Hacia el fin de siglo, en América Latina, se inaugura, bueno, no solo en América Latina, ¿sí? Se inaugura la tradición que Los Raros, el libro de semblanzas de Rubén Darío, aborda con el cuidado de quien puede contraer un virus letal, como lo ha explicado muy bien la ensayista Silvia Molloy. Bueno, no ensayista solamente, también ella trabaja en diversísimos géneros, trabajaba, ¿sí? Es la tradición de los nevroses. Cito, espíritus exangües que afinados cuyas patologías nerviosas, llenas de matices individuales y sobresaltos, encarnan un estilo. Estoy citando Iglesias. Porque estilo es sobre todo también un ejercicio de actuar la lengua. Más acá, no fueron los militantes del arte por el arte, valga el oxímoron, sino el crítico Edward Said quien argumentó a favor del cruce de fronteras, por, cito, mezclar, cruzar, situarse más allá de los límites, que son actividades más humanamente creativas que quedarse dentro de bordes rígidamente vigilados. Fin de cita de Said, ¿no? Pues el objetivo de la escritura es inquietar, es discutir, es recusar esos límites. Si todo eso era obvio para el ensayista de finales del siglo XVIII, tanto para él como para el escritor decadentista de fin del siglo XIX, bueno, no, Darío y los demás, y les demás, y el intelectual anticolonial palestino del 20 no lo es tanto a comienzos del 21, puesto que resulta cada vez más evidente para las y los lectores mínimamente avisados, ¿cierto?, que el ensayo de pensamiento y en particular el ensayo estético y literario no encuentra lugar en el campo cultural. Sobre todo, dramáticamente no encuentra ningún lugar hoy
en la academia latinoamericana, o muy pocos lugares. Si el ensayo es esa forma genérica híbrida que interpela los regímenes de producción de la reflexión, el conocimiento y la creación en las fronteras genéricas, las formas académicamente autorizadas no promueven y menos financian, por supuesto, que ello ocurra. Desde José Martí, Rubén Darío, Manuel González Prada, Mariátegui, hasta Pedro Enríquez Ureña, Gilberto Freire, Fernando Ortiz, David Viñas, Antonio Cándido, Fernández Retamar, Cornejo Polar, etcétera, ¿no? Pasando por Schwartz, Silviano Santiago, Florestán Fernández, Patricio Marchán y las nuestras, Silvia Moloy o Guadalupe Santa Cruz, pensamos, ¿sí? Por lo menos a fines del siglo XX, yo creo todavía pensamos que solo vendrían buenos tiempos para el ensayo, que se había consolidado, pensamos, como forma propia en esa Latinoamérica que debía, pensábamos que tenía una necesidad imperiosa de pensar, de pensarse al pensar. Supusimos que después de las dictaduras vendría una corta post y luego repondríamos el sentido y podríamos, entre otras cosas, retornar al ensayo. Pero no. Escribir ensayo es un lujo que no pueden darse, por ejemplo, las y los y les académicos en formación, menos les académicos con contratos precarios que pasan de universidad en universidad compitiendo con sus pares, un ejército de reserva de doctores cada vez más amplio por los recursos que compiten por los recursos que el Estado provee prioritariamente y cada vez más reducidamente a un tipo de publicación que conocemos como la revista científica. Un lujo caro el ensayo que no tiene financiamiento estatal ni tampoco tiene revistas literarias o culturales, como aquellas de antaño, Andamios, que el joven Neruda transformó en Caballo de Bastos, Amauta, dirigida por Mariátegui, luego las nuestras, ¿no? La Mandrágora, Multitud, ¿no? O Caballo Verde para la Poesía, etcétera, etcétera. El Martín Fierro, ¿cierto? En el Plata, o, bueno, proa, ¿no? Tan importante, o, bueno, Orígenes, ¿no? En el caso cubano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello, ¿cierto? Sin contar, ¿no? Con la gran cantidad de más de espacios, ¿cierto? De prensa literaria, ¿no? Que existió en el siglo pasado. Todos los cuales no solo constituyeron la base de nuestras opiniones, sino que abrieron la posibilidad a ese diálogo con el mundo, a un cambio también en la dirección de la geocultura, ¿no? En una época en que construir campo literario o campo intelectual, yo digo desde la literatura porque es lo que yo más conozco, ¿no? Pero no era solo publicar como en una factoría de papers, ¿cierto? Sino formar grupos, talleres, realizar lecturas y hacer crítica. Una crítica de tal modo comprometida que llegó a fomentar las que llamamos, ¿cierto?, guerrillas literarias, ¿cierto? Y que fueron tan fundamentales para la literatura, en este caso para la literatura chilena. ¿Sí? Bueno, escribir visibilizando la voz no va más en la academia que se ha echado a la carrera frenética de rendir cuentas a los rankings y a ese afán reduccionista, ¿no? Que además es un afán que la academia misma nunca discutió. Nos enseñan que el ensayo es eso subjetivo que cifra su valor en su, bueno, nos enseñan estos autores, ¿cierto?, de los que he hablado, en su valor en su reverberación estética, subjetiva y política, y que por lo mismo, ¿sí?, no tiene sentido que realicemos, ¿cierto?, hoy día nosotros, las y los científicos, que volvimos a ser quienes estudiamos la literatura o hacemos humanidades. Y que menos tiene sentido que intentemos siquiera, y menos todavía, los críticos y las críticas latinoamericanas. ¿Qué vamos a ensayar? ¿No? Se trata, por el contrario, de producir con certeza capital para asegurar el futuro, es decir,
resarcir nuestra permanente deuda, ¿no? Y nos reconocemos también aquí, pienso siempre en las figuras que elaboró y que fueron súper permanentes en nuestra cultura, Francisco Antonio Encina, ¿no? En ese texto importante que se llama Nuestra inferioridad económica, donde él desarrolla que la inferioridad chilena, ¿no? Económica, en su tesis, ¿no? Es la inferioridad fundamentalmente de unos pueblos que están hechos racialmente para el trabajo manual, ¿no? Y que no pueden darse los gustos de ponerse a pensar. Voy terminando, ¿sí? Si es verdad, como afirmó Oscar Wilde, que es la vida la que imita el arte, entonces, si queremos recuperar la potencia crítica de la escritura, mientras exista el ensayo que pregunta, que sugiere, que nos desafía a tomar posición, que nos deleita, todavía tenemos una posibilidad. Leeremos con ellos, o podemos leer con ellos, con esa escritura, el desastre que a ratos aparece, ¿no? Nuestro presente como un tránsito, como una parada más en un camino que está poblado también de otro tipo de genealogías intelectuales, por ejemplo, fundadas en la amistad. Y seremos capaces también de captar aquello que pasa entre las cosas y las personas, que se lanza hacia el presente para levantar vuelo desde allí, desde también la imposibilidad, ¿no? Hay una imagen muy hermosa de Paul Klee, que no es la imagen que permanentemente se refiere a partir de Benjamin, ¿cierto? Sino que es otra imagen, un dibujo que él la titula El héroe con el ala o con una sola ala, y que la puedes buscar luego, ¿no? Es hermosa, me parece súper sugerente para nosotros, ¿no? Que es en un libro, Paul Klee la caracteriza de esta manera, la describe así, dice: es un héroe tragicómico, quizá un antiguo Don Quijote, que a diferencia de las naturalezas divinas, y a diferencia de las naturalezas divinas, este hombre ininterrumpidamente intenta despegar el vuelo con su única ala de ángel. Se rompe brazos y piernas al hacerlo, pero él se mantiene, pese a ello, bajo el estandarte de su idea. Esa es una cita de Paul Klee. Bueno, hasta ahí dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Ah? De verdad, muchas gracias por la presentación. Maritza, ¿ah? Por favor, te escuchamos con muchísima atención. Ya, muchas gracias. Bueno, preparé un texto para este día y para compartir con ustedes esta reflexión. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a formar parte de la Cátedra Nacional de la Red en Artes y Humanidades. Y antes de comenzar mi intervención, quiero manifestar que lo que diga responde a mi posición como artista que trabaja en la universidad y específicamente al ámbito del arte teatral, que es donde me desenvuelvo tanto profesional como académicamente. La Ley 21.091 de Educación Superior menciona explícitamente la creación artística como parte fundamental de las funciones a cumplir para las universidades del Estado, como lo es además la atención respecto a los nuevos parámetros asociados al proceso de acreditación dirigidos por la Comisión Nacional de Acreditación, en la que la quinta dimensión sobre investigación, creación y o innovación mandatan a las universidades a dirigir su gestión y recursos para implementar iniciativas relacionadas con la creación artística dentro de sus orientaciones de desarrollo institucional. De acuerdo con esto, y en mi rol de actriz, artista, académica, investigadora, me pregunto, ¿cómo las universidades están llevando a cabo esta disposición o cómo la implementarán para dar cabida a su cumplimiento? ¿Cómo la universidad comprende la creación artística y sus procedimientos y la generación de conocimientos que de ella se desprenden? ¿Cuál es la valorización real que otorga la universidad a las operaciones que se ponen en práctica al momento de crear una obra de arte, así como también la valorización de la obra misma?
Son muchas las preguntas que me surgen a partir del mandato de la Ley 21.091 y que podría formular en cuanto a estas problemáticas. No soy experta en materia de políticas públicas, pero en un país que destina aproximadamente el 0,38% de su presupuesto nacional a las culturas, las artes y el patrimonio, ¿cuál es la valorización real que se hace del sector? Vuelvo a la frase valorización real y la utilizo tanto para referirme a la universidad como al Estado en su relación con el arte. La percepción del arte como el hermano pobre de la familia continúa estando presente en el inconsciente colectivo, aunque creamos lo contrario. Seamos personas sinceras. Desde las familias que cuestionan el ingreso a la universidad de sus hijas, hijes e hijos para estudiar alguna carrera artística, fundamentando su posición con la frase «porque se van a morir de hambre», hasta la misma universidad que considera la producción de un paper en una categoría superior, situándolo por encima, por ejemplo, de la creación de una obra de danza. Aún el binarismo ciencia y arte está instalado y anquilosado transversalmente en nuestra sociedad, donde indudablemente una es más importante que la otra. La investigadora y artista chilena María José Contreras, en su texto La práctica como investigación, nuevas metodologías para la Academia Latinoamericana, señala: la filosofía moderna terminó por cristalizar la hegemonía del pensamiento racional por sobre el conocimiento práctico, y continúa: las universidades, en cuanto a instituciones encargadas de distribuir y regular el conocimiento, escasamente validan los saberes del cuerpo como conocimientos de igual jerarquía que los denominados conocimientos científicos. Término de cita. La práctica artística como investigación, la investigación-creación, la creación artística, presentan otras lógicas de elaboración en su proceso de experimentación. Se trata de otro lenguaje, otros formatos, otros resultados. Se organiza el pensamiento de otra manera, a diferencia de lo que ocurre con el pensamiento y la productividad científica. Como en esos juegos infantiles de figuras geométricas, no se puede hacer caber un círculo donde solo entra un triángulo. ¿Las lógicas de las universidades están dispuestas a un cambio de paradigma ante la dimensión creación artística? ¿O solamente esta consideración se reducirá a ser un mero indicador para la acreditación, creando unidades artísticas como un saludo a la bandera? Entre las universidades estatales existen diferencias. Las realidades de cada una son distintas. Hay brechas entre unas y otras, y esto es indudable. Por lo tanto, me pregunto, ¿la implementación de los cambios que se requieren al interior de las estructuras universitarias podrá llevarse a cabo en totalidad? ¿Se considerará el trabajo de creación e investigación actoral de la misma manera que el trabajo de investigación en un laboratorio? A las académicas y académicos se nos pide producción, pero se trata de una producción que se mide bajo parámetros jerarquizados y en el caso de la producción artística resulta ser la más perjudicada. La producción académica se traduce en puntos para los procesos de acreditación y en incentivos monetarios para las y los académicos, y en ambos casos la puntuación y montos respectivamente presentan diferencias. La creación artística genera nuevos conocimientos, llegando incluso a formar conocimientos que exceden el lenguaje verbal y escrito. Los conocimientos sensibles que surgen a partir de los acontecimientos estéticos se impregnan en los modos de relación entre seres humanos, en el desarrollo y comprensión tanto de las emociones como de la imaginación, en la política de los afectos, en la propia autopercepción y en el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y reflexivo, entre otros conocimientos. Cito a continuación las palabras de la destacada dramaturga chilena Isidora Aguirre al referirse a la influencia del arte teatral en actrices y actores aficionados. Hay una pasada a la autoestima que es muy importante. Se sienten integrados a la cultura, suben un escalón
y eso lo he notado en todas las poblaciones en las que he trabajado. Fin de cita. Retornando a mi planteamiento inicial, y en esta primera sesión de la Cátedra Nacional titulada Universidad Estatal, Futuridades y Proyectos por Venir desde las Artes y las Humanidades, me parece relevante repasar aquí el artículo 1 del primer párrafo de la Ley de Educación Superior que indica: la educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades, así como también la vinculación con la comunidad a través de la difusión, valorización y transmisión del conocimiento, además del fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las regiones del país y de la comunidad internacional. Asimismo, la educación superior busca la formación integral y ética de las personas, orientada al desarrollo del pensamiento autónomo y crítico que les incentive a participar y a aportar activamente en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, de acuerdo a sus diversos talentos, intereses y capacidades. Fin de cita. Comprendo que la creación artística en la universidad abarca diferentes aristas. Una de estas es la que se refiere al trabajo artístico de sus académicas y académicos, el fomento, difusión, circulación, registro y valorización de sus obras, así como también al trabajo de creación artística que realizan estudiantes de pre- y posgrado. Todo esto sumado a la creación artística en vinculación con las comunidades, el territorio y la población en general. Y por otro lado, tenemos la valorización y posicionamiento de la creación artística al interior de la universidad, en su funcionamiento y en la escala de valores que se le asigna. Como mencioné anteriormente, se trata de un cambio de paradigma en la concepción de las lógicas de producción. Es más que fomentar la creación artística con financiamiento. El cambio que se necesita es más profundo. Ha llegado el momento de cambiar herramientas. No se trata de una cuestión de método, sino de introducir un cambio de paradigma, señala Rafael Pérez Arroyo en su libro La práctica artística como investigación, propuestas metodológicas, al referirse al diálogo que debe producirse entre los requerimientos de la sociedad contemporánea y el desarrollo de las ciencias, las artes y las humanidades. Como artista escénica y pensando la relación arte y universidad, es imposible no compartir con ustedes la importancia de la época de la conformación de los teatros universitarios y de la importancia de su labor en cuanto a la profesionalización del arte teatral, así como también al desarrollo de la identidad nacional y el contacto con las personas a través de la organización de diversos festivales de teatro aficionado que reunían a trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores y estudiantes. Los teatros universitarios también crearon carpas itinerantes con las que recorrieron Chile difundiendo y promoviendo el arte teatral, entre otras acciones que se desplegaron en los teatros universitarios para introducir el arte en la vida y en los hábitos de las personas. Fue en 1941 que se formó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. 2 años después, en 1943, se funda el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. En 1945 es el turno del Teatro de la Universidad de Concepción. En 1958 el Teatro de la Universidad Técnica del Estado y finalmente el Teatro de la Universidad de Antofagasta en 1962. La destacada actriz Bélgica Castro, en una entrevista realizada por la investigadora y académica María de la Luz Hurtado, cuenta que en 1949 los actores y actrices del Teatro Experimental de la Universidad de Chile consiguieron tener un sueldo. La universidad reconoció su labor como trabajadores del arte, situándoles en el mismo nivel de otros trabajadores. La directora porteña Miriam Espinosa, y ex académica de la Universidad de Valparaíso, también comenta que las actrices y actores profesionales de la compañía de teatro de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, creada a fines de los años 60, también recibían sueldo,
Contaban con presupuesto para la creación artística y salario para sus trabajadoras y trabajadores. No puedo dejar de mencionar que todas estas experiencias fueron erradicadas de raíz con el golpe cívico-militar y todo el proceso de dictadura que azotó al país, significando además para el mundo del arte el asesinato de muchas y muchos de sus exponentes, así como también la dureza de la partida al exilio. Para finalizar, quisiera señalar que son muchos los desafíos por venir en cuanto a la consideración de la creación artística como una dimensión más a ser evaluada por la CNA. Las universidades estatales deberían tener la tarea de validar políticamente los conocimientos generados por la creación artística y el aseguramiento de la transferencia de esos conocimientos, y no a que se trate únicamente de incrementar los números para engrosar el capitalismo académico. La universidad debiera sistematizar y reconocer la labor de la creación artística. No puede ser que aún en los procesos de jerarquización académica pesen más las publicaciones indexadas que una obra vista por más de 500 personas. Esto que planteo no se trata de equiparar las artes con las ciencias, proponiendo una medición igualitaria bajo los mismos parámetros, como ocurre en ciertos concursos de investigación en la actualidad. Recordemos el ejemplo del juego de figuras geométricas, sino que se trata de valorizar el trabajo que ambas, ciencias y artes, y también en este caso las humanidades, realizan, guardando sus diferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maritza. ¿Verdad? Muchas gracias. Eh, no sé, quisiera recordarles que por medio del chat pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas. Eh, Me han encantado las tres presentaciones. Me ha encantado que en las tres haya aparecido, ¿cierto? La amistad, los afectos, la amabilidad, la delicadeza, ¿cierto? Como elementos importantes de las humanidades frente al durísimo diagnóstico que aparece, ¿no? Lo que este vector rentista que Willy hablaba hace un ratito, eh, lo que Maritza ha dicho en torno como a esa valorización real, de un 0,38%, ¿no? Y un poco como a la dureza también como de la sustracción, finalmente, de la participación, lo que Alejandra hace un rato establecía en torno a la ausencia finalmente de los cuerpos, incluso en esta propia cátedra, ¿no? A propósito de lo que partió diciendo que la propia crítica también tiene que hacerse cargo de cómo se piensa a sí mismo. No sé si alguno de los participantes quisiera como, comentar alguna cosa o incluso si es que alguno de nuestros profesores y artistas quisieran también comentar o enfatizar un poco también de las presentaciones de los otros. Me gustaría decir algo, una pequeña cosa, Por favor. como dentro de los apuntes que tomé de las presentaciones de Willy y de Alejandra, y con respecto, pensando siempre teniendo en cuenta lo que había escrito para esta presentación, en Willy veo finalmente que se está demandando una transformación, como él lo menciona, ¿cierto? La demanda de la transformación de la lengua, del cambio de lengua y de gramática, también en la consideración del vector menor de las artes y las humanidades, y en Alejandra también la poca valorización, el no lugar del ensayo en los espacios académicos, y me parece que las tres estamos apuntando finalmente hacia los mismos lugares. Claro que sí. Aparece un comentario de Rocío González, Perdón. ¿cierto? Dice, la Universidad del Paraíso, a través de su doctorado en estudios interdisciplinarios, tiene la fórmula de tesis obra como valorización de la creación artística en su formación doctoral. ¿Sí? Tenía yo una pregunta, ¿no? Que me he hecho en las últimas semanas harto
a propósito de como para conversar, ¿no? De esta nueva embestida, ¿sí? Sobre las humanidades, que también es como bastante recurrente. Cada cierto tiempo eh, salen, digamos, gente que vocifera, digamos, pidiendo bueno, ahora que nos quiten los fondos, etcétera, que ya son bastante menores, ¿sí? Eh, pero sobre todo como de discutir la utilidad, etcétera. A mí me ha parecido súper, a propósito de este encuentro de las universidades del Estado, de las artes y las humanidades desde las universidades del Estado, me ha parecido súper, súper impresionantemente sonoro el silencio de nuestro, ¿no? De personas intelectuales de las universidades del Estado en esta polémica pública, ¿no? Yo busqué digamos, lo que encontré en las redes sociales sobre esto. Hay columnas que tienen el mismo título, o sea, distinto título, pero dicen lo mismo. Hay hasta autoplagio en la polémica, pero es bastante pobre en general. No están estos contenidos que nosotros hemos... Yo me lo pregunto a mí misma igual, pero tiene que ver a veces con los canales, ¿no? Por los cuales se da. Eh, lo que me preocupa de esto es que esto alimenta políticas públicas también. Como las políticas públicas están funcionando también en base mucho a la publicidad, es decir, a lo que sale y repercute más fuertemente en los medios, porque eso es algo que está pasando en nuestro país hace mucho tiempo y no ha dejado de pasar. Entonces, cuando yo me encuentro hace unas semanas en un encuentro, justamente en una presentación sobre me parece que era del ministerio, sí, el Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación, ¿cierto? Y me encuentro en una presentación sobre el estado de las llamadas hacks, ¿cierto? Hace poquito. Justamente la primera intervención de algunos de representantes gubernamentales fue agradecer siempre olvido su apellido, es uno de los apellidos para mí intercambiables, ¿no? A esta persona o esta persona que dijo eh, que tenían que quitarnos los financiamientos también a las humanidades y a las artes, o a las humanidades fundamentalmente, ¿no? Y que la Universidad de Chile, ojalá que Buchef, las ingenierías se emanciparan de esta lastre, ¿no? Que parecía que toda la universidad era como un lastre para la punta digamos, de la producción tecnológica en Chile. Entonces, que las personas que iniciaron ese discurso desde el Estado, desde el gobierno, no del Estado, pero desde el gobierno, una parte del Estado, por lo tanto, agradecían a esta persona haber puesto las cosas en ese punto. Eh, yo supongo que agradecían haber planteado una discusión. Pero la pregunta mía es si hay una discusión, ¿no? Si hay un debate. Y yo lo que vi fue un no debate. Y por eso me pregunto, porque no hay una contraparte, no hay otra visión, no hay otras perspectivas. Eh, a lo más, la perspectiva que yo escuché en esa ocasión, una que fue bastante resonante, fue, bueno, pero las humanidades tienen que hacer su esfuercito, po, ¿ya? Hagan su esfuerzo y pónganse más prácticas. Por eso yo, ¿no? Y pónganse un poquito más útiles. Entonces, a mí me preocupa mucho porque esa línea termina en sí, generen innovación, como le llaman, ¿cierto? Eh, y entonces, y generen lo rápido y generen de manera inmediata, ¿sí? Y, y entonces la preocupación también es cuando se resguarda, como dice la propia Cecilia Sánchez, una política del pensamiento, claro,
cuando se resguarda otra forma también o se piensa en otro modo de producción de conocimiento que efectivamente integre a todos los actores del conocimiento o a la mayor parte de los actores de construcción de conocimiento en Chile de manera cooperativa. Eh, y también las diversas formas de producción de conocimiento. Una de las paradojas, por supuesto, además de las artes, es que, por ejemplo, en el campo de la literatura, bueno, no solo la literatura, las traducciones, ustedes saben que no valen nada tampoco, ¿no? La traducción vale nada. En un contexto, digamos, de globalización, o sea, entonces, claro, por lo mismo tal vez, ¿no? Porque se entiende que la única lengua, la lengua franca, que es el inglés, es la que vale, ¿no? Eh, pero esa tiene una proyección absolutamente colonialista, ¿no? Que no valga nada y también provinciana. Y colonialista en el sentido de que instituye una forma, una relación geocultural, ¿no? Como decía Silviano Santiago, nosotros somos residuales, ¿sí? Lo que producimos es meros efectos, digamos, de lo que produce la fuente primigenia que está en otro lugar. Entonces, me preocupa el carácter de la discusión o no discusión que tenemos hoy día sobre esta cuestión. No sé qué opinan ustedes, Maritza y Willy. Y bueno, Pablo también y todo. No sé, Marisa, si quieres decir algo tú primero o yo. No, dale nomás, estoy pensando. Eh, o sea, uno tiene personas con las cuales conversa, ¿no? Y por lo menos, digamos, yo vivo me relaciono inmediatamente con el punto que tú instalas, ¿no? Claro, eh, claro, yo me doy cuenta que tengo una cierta interlocución, ¿no? O sea, que tengo una interlocución y en el sentido que no estoy, eh, no sé, en esta especie como de idiotez cotidiana, digamos, lo que uno está en el trabajo de escritura, ¿no? Que por supuesto se relaciona, pero se relaciona de una manera, eh, sufre una transformación, ¿no? Esa condición de escritura cuando se relaciona con la enseñanza o con ¿no? Porque ahí hay uno diría, hay algo que inevitablemente toma contacto, ¿no? Toma contacto con el, digamos, eh, claro, con el mundo, ¿no? Más allá de que el mundo también es algo que te está permanentemente, estás hecho por ese mismo mundo, ¿no? O sea, el mismo trabajo de escritura eh, está eh, elaborando esa condición que compartimos, ¿no? La condición de mundo en la cual estamos. Y por lo tanto también las lejanías, ¿no? Las lejanías, las cercanías, las cuerdas que se pueden establecer entre unos y otros. Ahora, yo creo que en este punto que tú tocas uno puede tener una interlocución, pero no hay ningún debate, ninguno. Porque yo no creo que la clase política tenga algún tímpano para esto, ¿no? No tiene ninguna, está muy abismalmente separado. Y yo creo que la universidad también, y no solamente la universidad ahora, ¿no? Tal vez la universidad, digamos, moderna, más tradicional también, salvo que la condición necesaria, aunque no lo sé, no sé si la condición necesaria para la escritura, para no hablar de creación, y para no hablar de especialidades o de medios en los cuales uno escribe, ¿no? Pensando en una medialidad o una transmedialidad abierta, ¿no? Pero el trabajo de escritura, eh, claro, como que no le pertenece a nadie, digamos, ¿no? Y no es apropiado.
tiene mucho que ver con eso que tú creo, ¿no? Que marcabas a propósito de lo de Cecilia Sánchez, ¿no? Ese lugar no apropiable, algo no apropiable. Tampoco quiero que suene muy mistificante, sea algo no apropiable, creo que es una cosa completamente concreta, digamos, ¿no? Una actividad muy concreta. Eh, pero esa, digamos, la relación con la escritura eh, no tiene ninguna posibilidad creo que no tiene ninguna posibilidad de entrar en un debate, ¿no? Tal vez sí la cuestión de la financiación y por lo tanto de ese tiempo, de ese extraño tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo cronológico, aunque se cruce con él, que es el tiempo con el cual se mide finalmente el tiempo capital, digamos, el tiempo, eh, la financiación, siempre las financiaciones están con tiempos súper estrictos y, en fin, y uno en esos tiempos súper estrictos y a lo mejor, entre comillas, limitados, puede hacer cuestiones que tienen que ver con una temporalidad muy distinta y que no son conmensurables, ¿no? Pero esa dimensión de lo suficiente, la condición suficiente es algo por lo cual creo que se podría todavía pelear, porque es fenoménica y comparece en un espacio de representación y de discusión posible. Pero yo creo que esta zona, por decirlo así, es propiamente escrituraria, la condición suficiente, por decirlo así, no la condición necesaria, sino la condición suficiente. Habría que, claro, acotar esa cuestión y no es fácil hacerlo así, simplemente hablando, ¿no? Y con un tiempo cronológico acotado. Pero de esta condición suficiente no es posible mucho tener una discusión, salvo con personas que tengan experiencia de eso, ¿no? O que haya experiencia de eso. Y en la universidad uno encuentra esa gente, o sea, digamos, distintos ámbitos o distintas estratificaciones. No quiero jerarquizar tampoco entre experiencias de escritura, modos de vérselas con eso que se llama escritura, o que estoy nombrando como escritura, pero que quiero reemplazarlo de alguna manera por lo que se nombra con la palabra creación, que es tan escurridiza que llamaba una palabra teológica, ¿no? Eh, pero yo creo que no hay un debate y es muy difícil que haya un debate, por lo menos sobre la razón suficiente, por decirlo así, o la condición suficiente. Porque esa condición suficiente es una cuestión que, como trataba de decirlo, digamos, trabaja no simplemente en el lenguaje, sino que trabaja con el lenguaje y en el sentido de sobra el lenguaje, y por lo mismo, eh, bueno, eh, eh, hay escrituras que se las arreglan muy bien para poder desobrar el lenguaje en el lenguaje sin enrarecerlo, ¿no? Sin enrarecerlo tanto como para que no sea audible eh, no- comúnmente o normalmente, ¿no? Hay escrituras completamente audibles y no por eso no dejan de ser totalmente escritura, pero digamos, hay una elaboración de la crítica que no, creo yo que no toca lo simplemente, o sea, que no entra en un campo, en un espacio fenoménico de representación y, y que yo creo que además en general hacia donde vamos es una especie como o estamos hace un rato de Fahrenheit, no sé, no recuerdo cuál era el número, 451 471, ¿no? Pero de eso, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene interlocución con personas que, claro, que pueden de alguna manera trabajar ahí, pero ahí no hay cómo pelearla, digamos, ¿no? Yo creo que la cosa hay que darla en el nivel de las financiaciones
y de que se comprenda cuál es la relevancia que eso tiene, ¿no? O que pueda tener, sin, claro, ¿y cómo hacerlo para eso, no? Bueno, en fin, a mí me parece que un personaje que puede ser muy clave porque es muy temático en su escritura, esto que estoy tratando de decirlo es Ruiz, ¿no? Que tiene una alta producción, ¿no? Hablaba de esa producción a lo Brecht o a lo Benjamin o a lo Violeta Parra, etcétera, ¿no? Claro, Ruiz siempre se habla de su productividad, pero es puro desdobramiento del entertainment, ¿no? En el sentido de la estructura capital. Entonces, tenemos que conseguir financiamiento ahí, ¿no? En el entertainment, ¿no? De la universidad, bueno, de todos los lugares fenoménicos en los cuales nos movemos, ¿no? Eh, eh, pero claro, no se ve fácil porque las maneras pasan por la indexación de la escritura, ¿no? Yo no sé si se puede ahí llegar a tal vez es posible, hay quienes lo logran bien, ¿no? Un buen, no sé cómo decirlo, un buen negocio, digamos, ¿no? Entre indexación y escritura sin morir en la indexación, quiero decir, ¿no? O sea, que se mantenga un rango de escritura. Incluso hay revistas, ¿no? Que son pura escritura, pero que no pasan por este país, y que tienen alta indexación, pero que en este país no son reconocidas, ¿no? Como indexación. En fin, es una cuestión muy, bueno, en fin, muy difícil de hablarla en pantalla y con un tiempo acotado, ¿no? En fin. Sí, yo, a propósito, no sé si se escucha bien, ¿no? A propósito de la encrucijada en ese sentido sobre la pantalla, yo les comentaba al principio que estoy en la oficina del Departamento Castellano en la UMCE, y hace un ratito me están tironeando que hay que cerrar el edificio. Así es que, bueno, no sé si Maritza quisiera como compartirnos algo y creo que ya, yo, lamentablemente vamos cerrando, digamos, ¿no? El tiempo un poco nos aprisiona en ese sentido. Perdón, Pablo, solamente una cosita, a propósito de eso, Por favor, una cosa que sería linda del CUECH es que propiciara este espacio entre las universidades del Estado de manera presencial. El evidentemente, segundo paso y con estudiantes y bueno, y pudiéramos conversar de estas cuestiones largo y tendido, como se dice en la evidentemente. antigüedad. Maritza, Eh, para complementar como de lo que está planteando Alejandra, pienso varias cosas con respecto a lo que dijo Sebastián Edwards, que fue él, que es académico de la Universidad de Los Ángeles, de California en Los Ángeles. Eh, Pienso que las artes y las humanidades tienen un espacio en el que nosotros trabajamos, ¿cierto? Intentando mantener nuestro propio espacio, trabajamos para que eso se siga manteniendo por parte de nosotras, ya que no tenemos ninguna seguridad, nada nos asegura nuestro futuro. Entonces creo de que en ese estar intentando siempre darle continuidad a nuestro trabajo, también perdemos un poco eh, el debate como más colectivo, porque también estamos intentando mantener lo que hacemos. Pienso eso, también pienso que esta indicación que da él con respecto a lo de las ingenierías, de cerrar los 10 años las becas Chile para las artes y las humanidades, y como él lo dice también el futuro incierto de las humanidades y de las artes, tiene que ver con que actualmente estamos intentando solucionar los problemas inmediatos, que ese es el valor que se está dando en estos momentos en la vida, como intentar solucionar rápidamente las cosas que son los problemas emergentes, los problemas que son urgentes
de solucionar. Entonces, se asimila a la ingeniería y a otras áreas también que pueden dar respuesta a a esta productividad, a estas necesidades productivas de la sociedad. Y nuestros campos, ya lo sabemos y ya los hemos dicho, apuntan a otras esencias también y a otras conformaciones del humano. Entonces hay ahí como no sé, es una pelea que en el fondo es que hay que seguir dándola nomás porque es lo que tenemos que hacer. Así es. Claro. Sí, no, muchas gracias. Yo, bueno, voy a aprovechar de dejarlos invitados a las próximas sesiones donde esta situación va a seguir discutiéndose, ¿no? Y tendríamos que decir, a propósito de lo último que estábamos conversando, que nosotros también hablamos desde un lugar central del país donde se encuentra como muy focalizado nuestro problema en torno a las artes y humanidades, pero en regiones y hacia los extremos, la universidad pública también está absolutamente cooptada en ese sentido por los medios productivos. Es decir, para estudiar arte en Chile hay que hacerlo en Santiago, Valparaíso o Concepción, digamos, ¿no? Es decir, en las regiones más pequeñas las universidades están pensadas desde la propia producción, digamos, ¿no? Y esperamos en ese sentido que los actores de esas mismas universidades, ¿cierto?, nos den cuenta de esas tensiones y las discusiones también que están teniendo desde las regiones. Así que quisiera, o sea, agradecer infinitamente a nuestros expositores, a las personas que se interesaron y se inscribieron, y quisiera decir que esta discusión, esta conversación, va a quedar también disponible por los canales de la universidad a través de YouTube, para que podamos también seguir ampliando y discutiendo. Eso, nada más que agradecerles muchísimo, e invitarlos a seguir continuando y desarrollando esta plataforma de discusión. Eso, Gracias, dejo que Pablo. cierren el edificio aquí. Muchas gracias. Gracias. Oye, un Chao a abrazo todos. muy grande para todos. Chao, chao. 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 Chao.